Pues una vez más, bienvenidos. Hemos estado viendo estos miércoles acerca de dónde está la sabiduría y estudiamos las primeras clases cómo Dios hizo toda la creación con sabiduría. Así que Él puso sabiduría en toda la creación, por ello, pues la sabiduría la podemos encontrar en la creación. Hemos estado estudiando acerca de los animales, cómo nos enseñan acciones y cómo en el instinto que Dios les puso a esos animales para responder correctamente en la vida o en la vida que tienen aquí en la tierra, pues podemos aprender de ellos. Sus acciones instintivas nos dan sabiduría de cómo responder en ciertas circunstancias. Nosotros, a diferencia de los animales, no tenemos ese chip o esa sabiduría integrada en nuestro instinto, sino que nosotros tenemos que adquirirla, la tenemos que buscar constantemente. Entonces, en toda la creación hay sabiduría y el hombre la ha ido encontrando, ¿verdad? Por eso vemos la evolución que ha tenido el ser humano. Tú ves cómo vivían en el pasado, hace 2000 años, pues vivían completamente diferente a cómo vivimos hoy. Todo ese conocimiento para hacer lo que hay, aún las luces, los iPads, las computadoras, todo eso pues está en la creación, o sea, ahí está. El hombre no ha hecho nada nuevo, simplemente lo descubrió y aprendió ciertas leyes, cómo funcionan ciertas cosas, y esa sabiduría la ha ido encontrando en la creación, y entonces ahora pues hay ciencias, la ciencia médica, la ciencia mecánica, la ciencia de la computación, de los sistemas y pues muchas otras ciencias, física, química, que le permiten al ser humano pues tener todo lo que tiene ahora, y eso ha sido a través de los siglos. Y pues no se diga la sabiduría, el entendimiento de la vida, pues eso también da un poquito descubierto las cosas, pero a veces se le complica y las confunde, ¿verdad? Acerca del alma, todas estas leyes que vemos ahora. Pero vamos a estudiar hoy la sabiduría dónde se encuentra. Y la sabiduría, como dice la Escritura, se encuentra en las calles, en las plazas. Y que te invito a que abran la Escritura en Proverbios capítulo 1, verso 20. Y ahí encontramos dónde está esa sabiduría. Y así dice Proverbios 1:20, ahí se me lo ponen en las pantallas. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces la sabiduría se encuentra en muchos lugares donde nosotros caminamos y vamos yendo en esta vida, en nuestro diario vivir. Encontramos esa sabiduría. Dice aquí en las plazas, esa sabiduría tal vez que encontramos en sitios comunes, ¿verdad? Plazas, parques, en la calle, en el metro ahora, en los sistemas de transporte, en lugares más sofisticados como colegios, universidades. Pues ahí se encuentra sabiduría. Hay mucha sabiduría que revisar y que ver. Porque Dios ha puesto sabiduría en la creación y a nosotros nos toca la responsabilidad de encontrarla. ¿Y cómo vamos a encontrar esa sabiduría? A través de la observación profunda, a través de escuchar con atención lo que se dice y pues estudiarlo, memorizarlo y aprender de ello. Ya de una manera simple, ya no en los colegios, o en las universidades, que también hay sabiduría ahí, pero digamos la sabiduría común, la sabiduría que requerimos día con día, pues la podemos ver y encontrar en el actuar de las personas, cómo a veces te pueden saber cómo reacciona alguien, escuchaste qué le pasó a una persona, cómo respondió y dices, bueno, ahí hay sabiduría en eso que él hizo. Las vivencias de otras personas, ¿verdad? Cuando escuchamos testimonios, no se diga, ¿verdad? La gente ya adulta, cuando cuenta todas esas experiencias
que ha vivido, todas las circunstancias, todo lo que ha aprendido, pues ahí hay mucha sabiduría en esas canas, en esos ancianos. La percepción que algunos tienen de las cosas, vea cómo percibe uno cierto sentimiento, cómo percibe uno cierto problema. Y aprender, uno aprende y dice, nunca había visto la manera en que podría haber tal situación y esta persona me lo enseñó. Lo que otros han aprendido también, hay gente que ha estudiado, aprendido, y cuando charlas con ellos, pues aprendes cosas del conocimiento que ellos tienen. A veces tienen sus carreras, tal vez muy pues técnicas, y de todos modos uno aprende. Hablas con alguien que es ingeniero en sistemas o es ingeniero mecánico o licenciado en la abogacía, todo eso, y pues no sabrás toda la carrera, pero sí aprendes ciertas cosas de ellos y es interesante. Y muchas otras cosas que podemos observar, ¿verdad? Hasta en un anuncio, en una frase, en algo que viste, en un paisaje, en todas esas cosas. En la calle vas y ahí hay conocimiento que Dios nos pone. O sea, Dios ha puesto el conocimiento, está la sabiduría en todo lo creado. Nos toca a nosotros ir en la tierra, en esta vida, caminando, observando, viendo todo ese conocimiento, poniendo atención. Por eso la exhortación que le da aquí el autor de Proverbios a la gente, vean el verso 22. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Entonces, ¿cuál es la exhortación? Dice, ok, tienes una vida, tienes una existencia, no vivamos simplemente. Hay gente que solamente vive por vivir. Hace algún tiempo les mencionaba como en una ocasión iba ahí de esas raras veces por Tepito en un autobús y estaba ahí en el autobús y de repente sale una señora, eran como las 11 de la mañana, yo ya iba a la escuela, iba haciendo cosas, ya había hecho varias cosas en la mañana y una señora sale de su vecindad toda fodonga, ¿verdad? Fodonga así se ve que la primera camisa que se puso no combinaba lo de abajo con lo de arriba, un mecate ahí o un paliacate en la cabeza mal puesto, unas chanclas todas ahí pues sucias, y yo decía, bueno, ¿cómo hay gente que vive por vivir? O sea, ¿qué sueños tendrá esa señora o qué emoción de vivir? Vive una vida simple. Y así hay gente que vive simplemente, sin buscar nada más, sin aprender más cosas, siendo los mismos de toda la vida. Pasan los años y siguen siendo las mismas personas, no tienen más, no aprenden más. Y por eso aquí la exhortación es, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo la gente seguirá viviendo de manera simple, sin conocimientos, solamente por vivir? O los burladores solamente en burlar, la gente solamente, o sea, el que se burla, pues se ve que no hace nada porque no está burlando de la gente, solamente ahí observando, sin ver algo profundo del conocimiento, solamente burlándose de la gente, solamente comentando chismes, solamente criticando a esa persona, pero sin nada sustancial de aprendizaje. Es como esos programas de los chismes, ¿verdad? Que dices tú, pues puro chisme. O sea, ¿qué puedes aprender de tanto chisme? De los artistas, nada. Simplemente es simpleza ahí. Solamente se burlan de la gente, se burlan de los artistas. ¿Y qué obtuviste? ¿Algún conocimiento? ¿Algo extra? Pues no, o sea, hay gente que solamente se dedica a burlarse de los demás para tal vez ocultar su misma desgracia o su misma simpleza. Y entonces empieza a criticar a los demás. O los insensatos dicen que aborrecen la ciencia. Hay gente que no acepta consejo, no acepta estudiar. Dice, yo así como vivo, yo así lo entiendo, no me cambien. Yo no quiero cambiar, yo soy así, no me den
más instrucción, así voy a vivir hasta que me muera. No tiene la intención de mejorar. No hay ninguna intención de adquirir, de cambiar, de ser diferente, de corregir los errores. Tenemos errores y hay que corregirlos. ¿Cómo los corriges? Pues con conocimiento, conciencia, haciendo bien las cosas, haciéndolas de otra manera. Pero hay gente que vive así, no les gusta aprender, así van a vivir y así se van a morir. Qué insensato, ¿ah? Qué forma tan simple y tan tonta de vivir una vida tan maravillosa como la que Dios nos ha dado. Vivir es maravilloso, es grande la vida y todas las cosas, ¿verdad? Que Dios pone delante de nosotros para poder ejecutarlas y hacerlas. Y una de esas cosas es pues, aprender sabiduría para poder vivir mejor en esta tierra. El buscar la sabiduría y encontrarla nos permitirá vivir mejor esta vida compleja. La vida es compleja, ¿verdad? Y si tú lees Eclesiastés, ahí casi sales llorando y desanimando y casi como Mafalda, para del mundo porque me quiero bajar porque está la cosa re dura aquí en la vida. Es compleja, es difícil, los sentimientos, la economía, la familia, y siempre hay algo que tienes, las enfermedades, los dolores, todo hay complejidad, pero si encuentras la sabiduría te va a ayudar a vivir bien la vida que Dios te ha dado, porque es compleja, pero por eso se requiere sabiduría para vivirla. Pero si tú descubres ese conocimiento, entonces vivirás una vida grata y vivirás una vida abundante y feliz como el Señor Jesús lo ha prometido. Verso 23 dice, volveos a mi reprensión, hablando el Señor. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así como la escritura nos enseña que la creación es sustentada por Dios, o sea, Dios sustenta la creación, todo los animales, ¿verdad? ¿Quién los alimenta? ¿Por qué siguen viviendo? ¿Por qué siguen reproduciendo? Sin la intervención del ser humano, algunos tal vez sí, ¿verdad? El perrito que tienes en tu casa o el gatito sí le das de comer, pero pues en la selva los animales, pues ahí saben comer, comen, los pájaros, todo. ¿Y quién nos sustenta? Pues Dios sustenta a esos animales, a su creación. Dios sustenta la noche y el día, dice la Escritura. ¿Por qué siempre hay noche y por qué siempre hay día? Porque el hombre hace algo, el hombre programa bien para que, mañana vamos a programar para que amanezca a tal hora y para que la tierra se mueva bien, vamos a mover nuestros cohetes en la tierra, vamos a mover nuestros satélites para que el día salga perfecto. No. Quien sustenta la noche y el día es Dios, quien hace que este mundo gire como debe girar, sobre su propio eje, alrededor del sol. Es Dios. Dios sustenta la noche y el día. Y por eso todos los días hay noche, todos los días hay día. ¿Por qué? Porque Dios sustenta para que eso suceda. El mismo universo, a todas las galaxias, los mismos planetas, el sistema solar, todo lo que existe, pues Dios lo sustenta. Bueno, pues el ser humano, el hombre, necesita de su sustento. No importa que el ser humano pueda aprender, que es muy inteligente, que sabe tomar decisiones y con eso se cree más que Dios muchas veces. No, el hombre necesita del sustento de Dios. Necesitamos de Dios. El ser humano necesita de Dios para poder vivir. Muchos ahora con el conocimiento, porque ya descubrieron muchas cosas, la física, la química, dicen, no, ya no necesitamos a Dios. Ya sé muchas matemáticas, ya sé física, ya soy rico. ¿Para qué necesito a Dios? Nosotros necesitamos a Dios, su sustento todos los días. Necesitamos su dirección. ¿Y sabes por qué necesitamos su dirección? Porque nunca hemos vivido antes. Nada de eso de que, mi séptima vida, pues qué experiencia tendrías, ¿no? Aquí, si has vivido 7 veces en la tierra, yo digo, si me dieran otra oportunidad, una más, pues tal vez corregiría muchísimas cosas y no viviría de la misma manera que viví. Pero no, nada más tenemos una vida. Solamente una vez he vivido. Y como una vez les dije,
La edad que tengo nunca la había vivido antes, entonces es algo nuevo para mí. Entonces necesito dirección, cómo vivir este tiempo. Tal vez ya alguien tiene 20 años, dice, ¿cómo vivir? El adolescente, ¿no? Cuando empiezan esos cambios hormonales en su cuerpo, dice, ¿cómo voy a vivir todo esto? Pues ahí están los padres, tienen que adquirir conocimiento, tienen que aprender, tienen que tener dirección y sobre todo pues de Dios. Pero no por el hecho de que ya no somos adolescentes, ya puedo decir, tengo 40, ya tengo la experiencia total de la vida. No, aún eres muy joven. Y aún no has vivido esos 40 antes, son tus primeros 40, tus primeros 41 y así te puedes ir. Entonces necesitas la dirección de Dios. Necesitamos su consejo. Por eso dice, volveos a mi reprensión. Ahora, la expresión que usa el autor de Proverbios es mi reprensión. Oye mi reprensión, porque la sabiduría no solamente se trata de saber lo correcto. No es sabio aquel que sabe solamente las cosas buenas, lo correcto, lo bueno, lo científico, no. Ser sabio significa también reconocer lo incorrecto, poder diferenciar qué es bueno y qué es malo, poder diferenciar de una acción si es correcta o es incorrecta. Eso también es sabiduría. Cuando pides un consejo te pueden decir lo que estás haciendo está mal. Ese es un buen consejo porque te están descubriendo que lo que estás haciendo es incorrecto. Te están haciendo sabio para entender que la acción que estás cometiendo es incorrecta. Y entonces, ¿qué tienes que hacer como sabio? Pues buscar lo correcto y hacer lo correcto. Porque también la sabiduría pues, nos da el privilegio y el entendimiento de saber que lo incorrecto trae consecuencias, así como lo correcto pues trae cosas buenas a nuestras vidas. Entonces dice Dios y se enoja, dice, tú no quisiste mi reprensión. Nosotros necesitamos ser reprendidos porque como no sabemos vivir y ahí andamos con nuestras simplezas, con nuestras burlas, con nuestros chismes, andamos ahí intentándole, pues así siento yo, a ver si así sucede, pues como pienso, pues yo creo que va a ser así. Entonces cometemos errores y el ser humano tiende a cometer pecado. Somos pecadores por nacimiento, dice un profeta, en pecado me concibió mi madre. Entonces somos pecadores. Entonces, ¿qué necesita un pecador o una persona que comete errores? Pues reprensión. ¿Para qué? Pues para que corrija. Tienes que, muy típico ahora de las mamás, que yo veía una vez una mamá que hace años, para que no hagan cuentas, muchos años, que llegó con sus hijitos, una pareja llegó con sus hijos a mi casa y me estaban haciendo un destrozo. Y el papá le decía, mi hijito, no lo hagas, eso no lo toques. ¿Sabes qué hacía el niño? Pues mal lo tocaba. Hasta que me rompió una figurita, ¿va? Yo por dentro controlándome. Por sabio, ¿verdad? Sabiamente dije, me voy a controlar, si no, aquí salimos de pleito. Pues eso no es reprensión. O sea, Dios no es así con nosotros porque nos ama. Dios, ¿qué hace? Nos reprende. Y nos dice duramente, no hagas esto. Porque si lo haces te va a pasar tal cosa. Constantemente Dios quiere que evitarnos el dolor y el sufrimiento. Porque si yo peco o no peco, Dios no es afectado. El que es afectado soy yo. Por eso dice Dios que Él nos reprende como buen padre. Él trae reprensión y derramará su espíritu para darnos sabiduría y poder corregir las cosas. Entonces, esa sabiduría que es, aquí hay mucha sabiduría, te he dicho, aquí está, hay mucho que Dios ya escribió. Pero también en las calles hay mucha sabiduría. Si alguien cometió el error y tú quieres hacer lo mismo, pues te va a pasar lo mismo. Y a veces repetimos los mismos errores que hacen nuestros amigos o que hacen nuestros parientes. Pues ya supimos que es error. Entonces Dios nos tiene que reprender y decir, pues te va a ir mal si haces tal cosa. Y de eso se trata la Escritura. Entonces tú vas aprendiendo cómo vive la gente y de ahí aprende. Y muchas veces tú puedes evitar errores si aprendes.
Muchos dicen, no, es que solamente viviendo los errores así se aprende. No es cierto. El Señor Jesús no cometió ningún error y vivió bien. Y si Él murió en la cruz como murió fue porque así estaba planeado. Pero tú no necesitas vivir un mal para aprenderlo, no. Tú puedes evitar ese mal si eres sabio, si entiendes el consejo, si oyes la reprensión de Dios para que no continúes haciendo lo malo. Entonces oye la reprensión. ¿Ve lo que dice el verso 24? Por cuanto llamé y no quisiste oír. O sea, Dios nos llama. Dios te habla a través de un viejito tal vez que viste en la calle haciendo tal cosa. Dios te puede hablar de alguna conversación que oíste hasta en el metro. Dios está hablando cosas en todos lados, pero a veces somos muy simples y no escuchamos. Oye lo que Dios te quiere decir. Escucha la voz de Dios entre todas las voces, pero la voz de Dios está en las calles. La sabiduría de Dios está en las plazas. La sabiduría de Dios está en muchas personas. Y de ahí Dios te quiere hablar. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea, no podemos vivir una vida sin consejo, porque otra vez no sabes vivir, porque nunca has vivido lo que estás viviendo ahora. El día que hoy esta mañana que te levantaste, nunca lo habías vivido. Entonces, aprende a oír consejo. Esa es la sabiduría, ese es el consejo para que no lo aprendas y no cometas errores. Y escucha la reprensión de Dios, escucha las consecuencias de las malas acciones. Es muy importante. Esa es parte de la sabiduría, saber que estoy haciendo algo mal para corregirlo, porque si no, entonces viviré las consecuencias de ese error. No solamente es actuar bien, es también corregir mi actuar mal. Y tendemos a hacer las cosas más mal que bien. Por eso necesitamos oír la reprensión de Dios, pero no nos gusta. Decimos, no, yo lo estoy haciendo bien, así va a pasar y punto. Y Dios está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Como a Balaam que decía, no lo hagas, no vayas, y ahí va de necio, de necio, de necio. Y así es, a veces es nuestra vida. Nos dice Dios no lo hagas y lo seguimos haciendo. Nos dice la palabra, nos dice una hermana, nos oímos el testimonio, oímos un video, lo vimos en la calle, oímos un pariente y seguimos haciéndolo. No oímos la reprensión de Dios, entonces vamos a sufrir las consecuencias. ¿Sabes? Queremos que Dios nos hable. Dios te habla, no tal vez audiblemente. Y a mí Dios nunca me ha hablado audiblemente. Me ha hablado en su palabra, me ha hablado en predicaciones, me ha hablado en clases, me ha hablado en la calle, me ha hablado con personas que las escucho. Yo a veces voy y pido y me piden un consejo y yo estoy oyendo a la persona y estoy aprendiendo también. Dios me habla de muchas maneras, pero no seas simple, tienes que ser observador y escuchar lo que Dios te dice en las calles, en las plazas y en todo lugar allá afuera. Es sabio oír la reprensión de Dios porque aprendemos a ver las consecuencias que traen nuestros errores. Por eso cuando Dios te reprende, ¿qué te dice? Mira, si tú haces tal cosa, esa es la reprensión de Dios. Va a pasarte esto. Esa es la sabiduría del error. Porque si tú haces algo que no sabes que te va a pasar nada, pues tú lo haces. Como el niño. El niño llega y le siente calentito la estufa. Y si la mamá no le dice, hijo, no te acerques a la estufa porque te vas a quemar, el niño no sabe. El niño se va a acercar a la estufa y se va a quemar. Pero si el papá le dice, o la mamá, hijo, mira, ven, y le pone tantito, si tocas aquí, ves, está caliente, te vas a dar una quemada y vas a llorar y vas a sufrir, se te va a poner así la piel y te va a tener que llevar al hospital, vas a estar llorando, te va a arder muchos días. Si le explica todas las consecuencias y el niño va y toca la estufa, esa es otra cosa, va en necedad, no oyó la reprensión. Eso es lo que hace Dios, es lo que hace la palabra, es lo que hace las predicaciones y Dios nos habla de sabiduría en todo a nuestro alrededor, es las consecuencias de los errores. Sí hay consecuencias. ¿Y quién va a vivir esas consecuencias? Pues el que comete el error. Entonces a veces dices, pero ¿por qué?
Te digo que una vez estaba en otro país, no me acuerdo en qué país estaba, no, estaba en un estado por aquí. Y fuimos a evangelizar una comunidad y de repente ahí estaba una jovencita. Y una jovencita tenía un hijo, jovencita como de 15 años, y tenía un hijo. Y no sé por qué empezó a platicar, le dice, no, pues yo estaba saliendo con mi novio, me hice novio de tal, de fulano de tal, estábamos de novios y ¡pum! Me embaracé. Dice, oye, pues así no te embarazas, ¿verdad? No es nada más el pum y ya, algo hiciste. Y ya sabías qué consecuencias iba a haber, porque pues como sea, sabían las demás experiencias de las otras personas que lo vivían. Entonces sí necesitamos saber las consecuencias. ¿Qué nos va a pasar? Todo pecado trae consecuencias, todo. ¿Y quién va a vivir la experiencia o la consecuencia de ese pecado? Pues la persona que lo hace. Y lo dice Dios claramente. Ya cuando Dios establece el nuevo pacto, dice, no voy a condenar a los padres por el pecado de los hijos, ni a los hijos por el pecado de los padres. Entonces ya no va a haber esas consecuencias en cuanto al pecado, en cuanto a la ejecución de un pecado. Ahí se refiere. Entonces, quien haga el pecado, ese va a sufrir las consecuencias. Entonces, lo que tú vives, a veces la gente dice, no, pues es que no sé por qué me paga tan mal. Pues vete en un espejo, ¿no? O vete en el espejo de la Biblia, vete lo que está haciendo mal. No, pero si soy re buen cristiano. ¿Lees la Biblia? No. ¿Eres chismoso? Sí. ¿Diezmas? No. ¿No controlas tu carácter? No. Entonces, pues ya cuando ves, encuentras las consecuencias. La Biblia nos habla. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Lo vas a vivir. Y de eso nos quiere evitar Dios. Por eso dice, oye mi reprensión, escúchame qué consecuencias va a tener tu pecado, acéptalo, mételo en la cabeza para que sepas y evites lo más posible hacer esa cosa. ¿Para qué? Para que no te traiga consecuencias. ¿Qué dice el verso 26? Dice, bueno, si no me hacen caso, y viene y no hiciste caso a mi consejo, dice, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando venga lo malo, entonces, dice, yo me voy a reír de ustedes, porque yo se los dije, yo se los advertí. Lo que tememos es algo que no queremos, ¿verdad? Tú algo que temes es algo que no quieres. Y si lo temes, es porque sabes que lo provoca. O sea, así de fácil. Si no lo haces, pues no te va a pasar nada. Pero si haces algo, pues, tienes miedo a que pase. Como el que adultera, ¿no? Y está, pues, ojalá no se entere mi mujer, y siempre estará con el miedo de que cuando se entere y sus hijos se enteren, se va a destruir su familia. Ese es el temor, dice Dios aquí, pues te va a llegar ese temor porque te va a llegar la consecuencia que temes. La calamidad va a llegar a tu vida porque no has recibido consejo. Verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Todas estas expresiones de dolor, angustia, torbellino, calamidad, ¿de dónde procede? Del pecado. La gente tiene calamidad y angustia y tribulación por el pecado. Y puedes decir, no, pero el Señor Jesús sufrió en la cruz, pero Él no sufrió sufrió por nuestro pecado. Pero Él, no porque Él haya cometido algo malo, sino lo hizo por nosotros. Pero sí, o sea, si en tu vida va algo mal, Dios no tiene la culpa, la tienes tú. Porque la consecuencia la estás viviendo tú. Y si estás viviendo esa consecuencia es porque tú hiciste algo mal. Va a venir la calamidad si no escuchas el consejo. Va a venir, o sea, va a venir la consecuencia.
Así lo rechaces y lo declares, no, a mí no me va a pasar eso, te va a pasar si es un pecado, porque el pecado trae consecuencias. La calamidad viene por falta de tomar sabias decisiones. O sea, ¿por qué andas mal en tu vida? Pues porque has tomado malas decisiones. Una cosa es la prueba, ya, y el apóstol Pedro lo explica, ¿va? Una cosa es sufrir por consecuencias del pecado y otra es sufrir por predicar el evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Pero a la que yo me refiero es a sufrir y tener calamidad por pecado, por no ser sabios, por no tomar sabias decisiones, por saber que eso causa y creer que a mí no me va a pasar. Pues te va a pasar, ¿por qué? Porque estás pecando. Y las consecuencias del pecado son para todos. Verso 28, entonces me llamarán, y esa palabra es dura. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué palabra tan dura usa aquí el autor de Proverbios? Y Dios dice, me llamarán y no voy a responder. Hay que diferenciar, y yo veo que a veces en las redes sociales la gente pone muchas bendiciones, y no, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, y hoy es un día de bendición, Dios va a estar contigo. O sea, hay bendiciones, por supuesto. Hay promesas. Y sabes, Dios dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Todas las promesas. Todo lo que Dios ha prometido, vas a vivirlo. Todo. Pero otra cosa es las consecuencias de tu pecado. Otra cosa es que tú peques sabiendo que Dios ya te ha reprendido. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dios lo reprendió. Y lo reprendía y seguía el pueblo y seguía el pueblo. Y las primeras 10 tribus las mandó para afuera del territorio. Y Judá, en lugar de decir, no, si le pasó a Israel, mejor que a nosotros no nos pase, ellos siguieron peor todavía. ¿Y qué pasó de consecuencia? O sea, lo sacaron. Dios los sacó de la tierra prometida. El templo donde se supone que Dios escuchaba y donde Dios y Salomón hicieron el pacto y la gente cuando pegue y pase y aquí, Dios te voy a escuchar, pero no oyeron el consejo. Y tuvieron las consecuencias. Llega un momento en que dices tú, bueno, pero ¿por qué como que Dios no me escucha? Pues porque sigues pecando. O sea, si sigues pecando, ¿cómo te va a escuchar Dios? Porque vas a recibir las consecuencias. Dios no puede quitarte las consecuencias si sigues en pecado. Si sigues haciendo lo malo, por más que ores, no van a cambiar las circunstancias. El que tiene que cambiar eres tú. Por eso dice, no me llamarán y no responderé. ¿Por qué? Porque están en pecado. Porque están pecando, porque no están dejando su pecado. ¿Qué dice la promesa? Si dejaren su pecado, entonces yo les escucharé y los sacaré de la circunstancia. Así va a suceder. Si escuchas el consejo de Dios, si escuchas su reprensión y cambias, entonces las cosas van a cambiar. Pero no pretendas que Dios te escuche y lo oyes y hasta ayunas y haces sacrificios y todo, pero no dejas tu pecado, pues el pecado te va a seguir trayendo las mismas consecuencias. ¿Qué tienes que hacer? Pues oír el consejo de Dios y hacer las cosas como Dios te dice. ¿Ve lo que dice? Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su camino, de sus obras,
y serán hastiados por sus propios consejos. O sea, sigue viviendo como tú quieres vivir y vas a tener tus resultados. Y por más que ores y hagas campañas y hagas lo que hagas, si sigues en pecado no van a cambiar las cosas. No va a haber. O sea, no podemos predicar un evangelio que diga, el pecador sigue pecando y Dios te va a bendecir. No, porque no es la promesa, aquí está. Si no oyes mi consejo, no lo haces, no te voy a escuchar. No te voy a oír, aunque te levantes de mañana y de madrugada, no te voy a escuchar. Hasta que dejes el pecado, hasta que te arrepientas, hasta que intentes cambiar cuando menos, entonces sí te voy a escuchar y te voy a liberar. Dice, hastiado por sus propios consejos, viviendo su vida como le da la gana. Esta es la expresión, o sea, vives como tú crees que se vive, siendo que no eres experto. Tienes que oír el consejo de Dios para saber vivir bien. Cuando la vida ya está llena de calamidad y problemas, queremos buscar a Dios que nos los resuelva. Pero esos problemas no se van a resolver hasta que no cambiemos, hasta que no nos arrepintamos, hasta que no tomemos sabias decisiones y aceptemos el consejo de Dios. Mucha gente, porque aborreció la sabiduría y no quiso oír el consejo de Dios, tiene una vida de desastre. ¿Qué nos toca entonces? ¿Qué tenemos que hacer cuando mi vida es una calamidad, cuando hay problemas, cuando hay dificultad? Lo que estábamos leyendo hace un momento, pues pídele perdón a Dios y ruégale que tenga misericordia de ti. Lo que hizo David cuando falló, pero él se arrepintió, no mató más gente, ¿verdad? No volvió a hacer el mismo pecado, no tuvo, si me pasó con Betsabé voy a tomar otra. No lo volvió a hacer. Si tú ves, David hasta que se murió no volvió a hacer ese pecado, por eso Dios lo perdonó. Entonces, ¿cuántos pecados seguimos haciendo? Pues ya déjalo, para que entonces Dios pueda obrar. Verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El desviarnos de su consejo y de su guía nos matará la vida. No te va a matar no te vas a morir, sino te va a matar tu vida. Va a traer calamidad, destrozo, tormentas, dificultades, enfermedades. Y la prosperidad hecha en necedad o maldad echa a perder la vida. Te echa a perder. Si quieres hacerte rico con maldad y con robo, con egoísmo, olvídate, te va a ir mal con todo tu dinero. ¿Y cuántos ricos conoces que les ha ido así? Porque dice el verso 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que oye a Dios habitará confiadamente en esta tierra y vivirá tranquilo. ¿Sabes por qué vivirá tranquilo sin temor al mal? Porque no está haciendo mal. O sea, si tú no haces pecado, pues no esperas que te vaya mal. Porque dices, no, pues yo estoy haciendo bien las cosas, no estoy haciendo mal, estoy guiándome conforme a la palabra, entonces no espero algo malo. Por eso puedes vivir tranquilo. La sabiduría está en la creación, en las calles, en las plazas, en las personas, en las palabras, en las experiencias, en las vivencias. Pidamos a Dios sabiduría y dejemos la simpleza de la vida para poder encontrarla. Amén. Inclina tu rostro un momento. Sabiduría. Consejo de Dios. Ahí está. No nacemos con esa sabiduría, la tenemos que adquirir. No tienes sabiduría para vivir la edad que estás viviendo.
No hay, tienes que buscarla. Tal vez a los 20 la encontraste, pero ya tienes 40. Entonces tienes que buscar sabiduría otra vez, porque es diferente. Es otra cosa lo que estás viviendo. Cada día es diferente, por eso necesitamos vivir con el consejo de Dios. No lo rechaces, ni su reprensión. Cuando Dios te diga que está haciendo algo mal, pídele perdón y sí, Señor, perdóname. Voy a corregir porque no quiero malas consecuencias en mi vida. Ayúdame a corregir y encontrarás la misericordia de Dios. La sabiduría está en las calles.